Hola, muy buenas tardes, casi noches ya. Mi nombre es Danitzel Cisneros Victorio, estudiante del Instituto de Ciencias de la Salud del primer semestre, grupo 2 en la carrera de psicología. Como actividad para la asignatura de epistemología de la psicología, pues voy a elaborar una entrevista a esta persona que está aquí conmigo. Bueno, Por favor. buenas tardes, casi noches. Yo soy Abril Magali de la Vega Arteaga, de la licenciatura de Historia de México en el Instituto de Ciencias Sociales y Humanidades del ICSU, del área de Historia y Antropología, primer semestre de Grupo 1. Bueno, primero que nada quiero agradecer mucho que estés aquí tan tarde, que estés colaborando con esta actividad. Me es de muchísima ayuda, la verdad. Pues ya Ok, dejando un poco como las presentaciones de lado, vamos a empezar formalmente con las preguntas. La primera pregunta es, ¿por qué consideras que tu licenciatura es una ciencia? bueno, a las ciencias sociales, como siempre se les cuestiona, ¿no? Pues, ¿por qué es ciencia? ¿Por qué, por qué se denominan ciencia si la ciencia se ocupa para procesos y, en general, datos concretos e invariables? Y pues las ciencias sociales estudian al ser humano, ¿no? Entonces, que es súper variable. Así que, en general, siempre se ha cuestionado este carácter científico de las ciencias sociales y pues en especial la historia, porque así que con el siglo XIX y la visión positivista de la historia, con Augusto Comte y todos estos representantes, pues empieza a cuestionarse ahora sí que la validez científica del estudio de la historia. Y la historia de la historia lo que quieren es aplicar el modelo positivista, aplicar la retroducción, es decir, aplicar modelos que permitan decir, que permitan hacer leyes generales de la historia para poder aplicar la predicción. Es decir, que si tenemos un evento en el que podemos determinar cuáles fueron las causas que dieron lugar a dicho evento, podríamos aplicar dichas causas para luego entender eventos futuros o predecir eventos futuros. Y esto, pues muchos historiadores dijeron que no es posible, ya que no es posible crear leyes de la historia, principalmente porque si hubiera leyes de la historia, pues entonces eso diría que no hay libertad del individuo para decidir, porque está sujeto a una ley que dice que esto va a pasar si ocurren todas estas circunstancias, ¿no? Entonces, ya en principio, pues, no puede aplicarse reglas al comportamiento humano, porque el ser humano, pues, no es un objeto ser invariable. Es decir, depende de muchas situaciones y circunstancias que determinan su comportamiento. Entonces, estos como modelos historicistas que dicen que no, pues, se pueden aplicar leyes generales de la historia porque la historia tiene un propósito y tiene un fin, pues se empiezan a ver mucho durante el siglo XX. ¿Y qué pasa durante el siglo XX? Pues que tenemos guerras mundiales, tenemos el holocausto, el gulag. Así que es todo esto del historicismo, de que la historia tiene un fin y que todo lo que hacemos es por ese fin, como por ejemplo, un filósofo que aplicaba esto era Karl Marx, que decía que no, pues para llegar a un verdadero comunismo teníamos que pasar primero por el socialismo y tenemos que pasar por ciertos procesos históricos que al final, pues, culminarían en un verdadero comunismo. Pues todas estas visiones de la historia se abandonaron y se optó más por la teoría de la coligación. Esto lo que hace es, ahora sí que ligar eventos, ligar situaciones y circunstancias que dan origen a un evento a lo particular. Es decir, la historia no es una ciencia cuantitativa, en tal que todos los hechos que suceden pues son homogéneos, tienen la misma importancia y relevancia para determinar un suceso histórico. Un ejemplo de esto, pues, es, por ejemplo, la Revolución Francesa. La Revolución Francesa, pues, podríamos decir, no, es que en Francia había mucha miseria en ese momento, las clases pudientes, no se preocupaban por la clase campesina, y esto, pues, culminó en una revolución. Ajá, pero ¿qué pasa? Que antes la producción de Francia, pues había hecho que los mercaderes y toda esta clase pudiente, pues se enriqueciera, lo que permitió que abandonaran todas estas dependencias de la realeza y pudieran, ahora sí que elaborar
todos estos planes que terminaron la Revolución Francesa. Ajá, pero ¿qué pasa? Que tenemos antes el signo de las luces, el iluminismo. Y pues estas ideas, ¿no? De revolución científica, tenemos autores que hablan sobre que seguir un rey impuesto por Dios, por la divinidad, pues no es lo correcto. Tenemos la división de clases, tenemos la división de poderes. Ah, pues ¿qué pasa también? Que tenemos a la revolución de las siete colonias allá en Estados Unidos. Estados Unidos, pues tenemos esta revolución, esta independencia que inspira, ¿no? A los pensadores revolucionarios franceses. Y pues tenemos una serie de circunstancias que no dependen simplemente de la clase pudiente o de los procesos económicos que estuvieran pasando, sino que se revela una serie de circunstancias muy específicas de la época, muy específicas de la cultura que se estaba viendo en ese momento, en donde no podemos decir, no, pues es que hay una ley general que rige todos estos procesos. La historia tiene que estudiar eventos específicos y a través de una metodología llegar a conclusiones que puedan brindar conocimiento de por qué estos sucesos, pues siempre, el estudio de la historia siempre va a abordarse a cómo esto tiene que ver con el presente. Entonces, pues ahora sí que todos los procesos históricos se tienen que abordar desde todos los procesos detrás de los hechos históricos para crear conocimiento que nos sirva en el presente. Entonces, por eso es que tiene un carácter científico, todas estas ciencias sociales. No podemos estudiar únicamente el tiempo, porque pues, así que el tiempo es relativo a la física y pues a todas estas teorías científicas, y no podemos estudiar solamente a la sociedad, porque eso es trabajo de la sociología. Lo que hace un historiador y lo que hace que la historia sea una materia científica es que estudia al ser humano en el tiempo a través de una metodología, a través de unas fuentes que hacen posible que el estudio de la historia tenga un carácter científico. Wow, está muy interesante. Mm, La verdad, yo ¿Tienes debo el decir color? que nunca fui fanática de la historia hasta que tuve un profesor como que la empezó a contar de otra manera. Siempre he creído que Pasa la mucho historia que te lo dependiendo de cuentan cómo te como la cuenten. chismecito y te quedas con curiosidad y acabas con doctorados y maestrías en un tema y es como, hazme. Sí, bueno, vamos con la segunda pregunta. Dice, ¿cuáles son las características científicas que posee la licenciatura que estás estudiando? Bueno, para empezar, como ya he dicho, pues la historia tiene que ser humanista, es decir, estudia al ser humano en el tiempo y pues tiene que ver, ¿no? Con todo. También se supone que es racional, es decir, la historia siempre tiene que ser objetiva. No podemos hacer historia nacionalista y podemos hacer historia en base a objetivos políticos, culturales. No podemos hacer, la historia siempre tiene que ser objetiva, en el sentido que tiene que contar siempre la verdad, pero la verdad cimentada en la justicia. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, la historia en sí como disciplina, pues no tiene mucho tiempo de existir. Por ejemplo, aquí en nuestra universidad, pues se acaba de cumplir hace poquito el 20 aniversario de la carrera. Entonces, ahora sí que todo lo que es los procesos históricos, la forma de entender la historia, de estudiar la historia, pues todavía está en proceso. Y aunque siempre trata de ser objetivo, pues existe, por ejemplo, una rama de la historia que es la historia de las emociones. Esta historia de las emociones no se trata, no, pues de empatizar con las personas que vivían en cierta época y tratar de entenderlas. No, se trata de, mediante las fuentes, mediante el estudio, ya sea de cartas, documentos, todo este tipo de cosas que pueden servirnos como fuentes históricas, pues interpretarlas para tratar de comprender qué emociones, surgen detrás de un acontecimiento histórico. Hace poco, pues asistimos a una conferencia en donde se hablaba de los migrantes franceses que habían nacido aquí en México, bueno, que habían nacido en Francia, pero que se habían criado aquí en México, y qué pasaba cuando se tuvieron que ir a la Primera Guerra Mundial. Bueno, que tienen que defender una patria que no conocen, que solo se conocen mediante el ideal de Francia, pero están ya naturalizados aquí en México. Es decir, toda su vida se ha hecho aquí con los valores, bueno, más o menos los valores que se tienen aquí en México, y pues aquí se vive una revolución. ¿Qué pasa? Que estas personas que tienen que ir a defender una patria que no conocen,
pues están detrás funcionando elementos del nacionalismo, ¿no? Y el nacionalismo interfiere intrínsecamente con las emociones. Entonces, a partir de estas fuentes que se envían cartas, los soldados, los testimonios del periódico, pues podemos entender más o menos qué emociones conjuran a través pues de todas estas decisiones que toman, ¿no? De ser extranjeros no solo aquí, sino en su propia patria, pelear por un país que en principio es extranjero, pero que el nacionalismo y sus emociones que tienen de obligación a su patria, pues afectan, ¿no? En el desarrollo de este proceso histórico que hace que migren de vuelta a su país a pelear en la Primera Guerra Mundial. Entonces, siempre tiene que ser, se busca que sea siempre objetivo, aunque pues claro, tenemos que reconocer siempre que tenemos prejuicios, ya sea culturales, religiosos, todos estos tipos de prejuicios que a lo mejor no tenemos intencionalmente, pero que están ahí, siempre tratar de separarlos del objeto de estudio. Es decir, por más que estudiemos la historia de la revolución, la historia de todos estos caudillos, no podemos dejarnos llevar por nacionalismos y tenemos que actuar siempre de manera crítica. La historia crítica de la historia se empieza a desarrollar luego del siglo XX, con todo esto que pasó de la Primera y Segunda Guerra Mundial, pues empieza la escuela de los anales. Y la escuela de los anales nos dice que no podemos ver la historia, no podemos tratar de entender la historia desde las clases gobernantes, desde todas estas historia que se ha hecho siempre desde los personajes históricos, ya sea Julio César, Alejandro Magno, Napoleón. No podemos hacer historia a partir de ahí porque no sería la historia crítica. No estaríamos viendo el panorama, más o menos el panorama completo de la historia, si solo retomamos ciertos aspectos de ella. Entonces, la historia crítica de la historia siempre busca ser humanista y racional. Y claro, siempre va a tener una metodología que puede ser la historiografía con estudio de fuentes. Fuentes pueden ser documentos, medios audiovisuales. Existe metodología específica para cada tipo de documento, para cada fuente. No es lo mismo consultar documentos jurídicos, por ejemplo, que la prensa. La prensa siempre va a estar, siempre va a tener que ser crítica, muy crítica al tomar la prensa como fuente, ya que no está hecha para contar la verdad. Es decir, cuenta la verdad, pero de un modo a veces sensacionalista, a veces con omisiones. Entonces, tomar a la prensa como historia requiere su propia metodología, así como la entrevista oral, la entrevista que se hace a la persona en vida, pues sí, también requiere una metodología especializada para medios audiovisuales, claro. Entonces, es a partir de estos métodos y pues a toda esta historia crítica que tenemos, que podemos tener herramientas que nos aseguren una mayor cientificidad a la historia, que puedan asegurar que el conocimiento que produce la historia puede ser objetivo y puede ser relevante para trabajar basado en él. Bueno, continuemos con la tercera pregunta. Dice, ¿cuál es el tipo de discurso o lenguaje científico en el que se transmiten los conocimientos de tu licenciatura? Bueno, como tal, la historia no tiene un lenguaje científico, como podríamos decir del derecho. Entonces, ya creo que la historia, pues ahora sí que siempre se ha tomado más como, bueno, más como un arte que como una ciencia. ¿Esto qué quiero decir? Bueno, pues como sabemos, la historia tiene su propia musa, que es Clio. Esto es porque en la antigüedad la historia tenía más que ver con la narración, con la estética. Entonces, pues se podía tomar ciertas licencias, pero ya como disciplina, la historia, pues sí tiene una metodología especializada para cada fuente, como ya he dicho, no es lo mismo documentos jurídicos que narrativos, no es lo mismo la prensa que la entrevista, no es lo mismo analizar, por ejemplo, un medio audiovisual que puede ser la película o la radio o un libro de testimonios. Es decir, para cada fuente se necesita un análisis, se necesita una metodología en donde se critiquen, ¿no? Todos estos aspectos de, pues, por qué se utiliza este tipo de lenguaje. Y bueno, por lo tanto, podemos decir que la historia, pues, sí tiene una metodología propia que debe seguir para, ahora sí que obtener la mayor fiabilidad de este conocimiento que está produciendo y que
pues ahora sí que está destinado a utilizarse para interpretar de mejor manera la realidad en la que vivimos y para funcionar como herramienta para entender ahora sí que los procesos sociales que ocurren en el mundo actualmente. Es decir, la historia no se queda simplemente en los libros, en las bibliotecas y en los centros de estudio especializado. La historia siempre debe servir para darse a conocer. Es por eso que si bien no tiene un lenguaje propio, un lenguaje, una nomenclatura propia, ya más especializado pues sí lo tiene, pero en principio es siempre por el bien, el conocimiento histórico se produce siempre en pos de generar más conocimiento de la realidad actual en la que vivimos. Es por eso, pues sí, que de esta manera el rigor científico, el conocimiento científico que pueda tener es fácilmente accesible para aquellos que no tienen un estudio especializado de la materia de la disciplina de la historia. Bueno, vamos a, a continuar con la cuarta pregunta. Ya nos quedan dos. Ya. Ya merito. Ok, la cuarta pregunta dice, ¿cómo está relacionada la tecnología con las características científicas de tu licenciatura? Bueno, principalmente las herramientas tecnológicas que se utilizan va muy ligado a la historia así que la historia antigua. ¿Por qué? Porque la historia antigua es bastante dependiente, ahora sí que entre sí existe una simbiosis entre el estudio de la historia antigua y la arqueología. Y en la arqueología, pues se utilizan distintos métodos de datación. El que más es aceptado y que más se utiliza actualmente es el carbono 14 y la medición de flúor. La medición de flúor no funciona tan bien o no es tan exacta como el carbono 14 porque la medición de flúor lo que hace es que en los huesos, pues el flúor que existe en el ambiente se va absorbiendo lentamente por el hueso, por los huesos y por los restos. Entonces, lo que hace el sistema de datación por flúor es medir qué tanta concentración de flúor existen en estos restos y así pues determinar la edad que tiene ciertos restos. Esto que pasa que no es tan exacto debido a que en diferentes zonas puede existir mayor o menor concentración de flúor, depende de cambios climáticos, cambios demográficos, cambios en la corteza terrestre. Entonces, es más confiable en ese sentido, más exacto, la medición por carbono 14. Lo que hace esta medición es que el carbono normalmente es 12. El carbono que hay en la Tierra, en la atmósfera, en todos lados, pues es mayormente 12. ¿Qué pasa? Que con el paso del tiempo, pues no me acuerdo si son protones o electrones, la cosa es que se van desprendiendo partes del átomo y mientras más tiempo pase, pues más porcentaje de desprendimiento existe. Entonces, la datación por carbono 14 es medir el desprendimiento, cuando se desprende estas moléculas de carbono, pues se convierte el carbono 12 en carbono 14. Entonces, mientras más porcentaje de carbono 14 existe en un resto, pues más fácilmente podemos, más exacto es la medición, ya que nos puede dar hasta, en algunos casos nos puede estar hasta los días que tiene este resto. Otro tipo de tecnologías que se utilizan en el estudio de la historia, pues es a través de, ahora sí que los documentos. ¿Por qué? Pasó que en la pandemia, pues no se podía ir a los archivos para verificar documentos, verificar, ahora sí que las fuentes primarias de las que se basa el estudio de la historia. Entonces lo que hizo fue digitalizarse. Se digitalizaron un montón de fuentes, no solo de documentos, en la hemeroteca también, la hemeroteca de Lázaro Cárdenas. Entonces, ahora sí que en base a la digitalización de este tipo de fuentes, pues es más fácil no solo la accesibilidad, pues, sino que también, ahora sí que cuando nosotros hacemos uso de un documento, lo desgastamos. Entonces es incluso mejor que se haga a través de en línea para no tener que desgastar un archivo así que necesariamente. Y bueno, ya están todas las técnicas de restauración que pueden ser de historia del arte y aunque no, de restauración de documentos en los que se utilizan distintas tecnologías, distintos métodos para poder restaurar un documento que, como dije, proviene también de la antigüedad o que estén muy mal conservados
o que en general pues todas estas tecnologías nos ayudan a facilitar este, la interpretación de documentos. Por ejemplo, un documento que esté en, digamos, latín, gótico, o sea, que sea muy difícil de leer, pues se está intentando mediante inteligencia artificial, pues poder entrenarla para leer este tipo de documentos y poder interpretarlos de manera más fácilmente, porque, pues sí, es complicado si, interpretar una fuente si no puedes ni siquiera leerla. Así que sí, se utilizan varias, distintas tecnologías diferentes para facilitar el estudio de estas fuentes y pues su comprensión. Bueno, pues la verdad estuvo muy interesante toda la entrevista. Lamentablemente ya vamos a finalizar, a continuar con la última pregunta para, pues, por fin dar como cierre a toda esta actividad. Vuelvo a agradecer, pues, tu participación la verdad me pareció muy interesante, me agradó bastante, estuve muy concentrada en tu explicación, me gusta mucho. Entonces, pues la quinta pregunta dice, ¿qué papel desempeña la ética en la producción científica de tu licenciatura? Bueno, como tal la universidad, o sea, sí tiene un código de ética, pero no uno específico para el estudio de la historia. Dentro del estudio de la historia se tiene como intrínsecas, como entendidas, pues ya ciertas normas éticas, pero pues se estudian, ¿no? De diferentes instituciones, diferentes países, y así que las mayores concesiones que se hacen con siempre el estudio de la historia es sobre las fuentes, sobre las citas que se hacen. ¿Esto por qué? Porque para que un conocimiento histórico, conocimiento en general, sea válido, pues tienes que saber de dónde viene o de dónde provienen dichas ideas. No solo para citar las fuentes de no, pues este documento que se encuentra en la Hemeroteca Nacional, una cosa así. No simplemente eso, sino para al citar a otros autores, pues tienes que hacerlo de la manera correcta y siempre citar sus ideas. ¿Por qué? Porque el estudio de la historia pues está predispuesto para muchas interpretaciones, ya sean de índole más materialista, más idealista. Entonces, para saber, no, pues para tener así que una validez dentro de producción del conocimiento, pues tienes que saber de dónde vienen previamente, qué fuentes se está tomando para tener esta postura. Si tú dices tal cosa, pues en las fuentes tiene que notarse, no, pues yo agarro esta interpretación porque leí esto, porque tomé estas fuentes. Entonces es así como se puede llegar a una interpretación más válida dentro de la producción del conocimiento. ¿Por qué? Porque si no citas, pues se presta para el plagio. Hay un caso de un historiador que, pues ahora sí que no voy a decir su nombre, pero el punto es que tenía varios artículos, todo muy bien, era un historiador chileno, y ya se vino a doctorar a la Escuela Mexicana de Historia. ah, no recuerdo bien el nombre de la escuela, pero el caso es que pues sentó su tesis de doctorado, se doctoró, perfecto, y al cabo de un tiempo se empiezan a dar cuenta que este autor pues realizaba plagios en sus artículos. Y resulta que toda su tesis de doctorado la había plagiado. Entonces, ahora sí que le quitaron su doctorado. O sea, se supone que nosotros confiamos en la producción científica de conocimiento porque sabemos que es válida, que está avalada por ciertas instituciones y que está tomando posturas que vienen de fuentes reales. Entonces, en el momento que un historiador plagia, pues todo el conocimiento que se produjo por él y a partir de él, de sus interpretaciones y de sus posturas, queda totalmente inválido. Es lo mismo que en la producción científica falsear resultados de laboratorio que pueden costar vidas, pues aquí no cuestan vidas, pero sí cuestan, así que no solamente hablamos del prestigio que pueda perder una institución, hablamos de cómo se interpreta la realidad y qué decisiones estamos tomando a partir de qué información que consideramos cierta, pero que en realidad es mentira, como estos documentales que se hacen con ciertas productoras, pero que estas productoras están financiadas por intereses políticos o del gobierno y que te dan como cierta visión de la historia. Esta visión ya sea más nacionalista, ya sea que tenga que ver más con estos intereses. Entonces, todas esas producciones del conocimiento
pues tienen que verse siempre dispuestas a la crítica y la crítica solo se puede hacer en base a las fuentes que uno que está utilizando. Las fuentes es lo que le da validez a la producción científica. Es por eso que es tan importante dentro de, no solo de la historia, sino dentro de las ciencias sociales, para entender qué se está estudiando y qué postura se está tomando a partir del objeto de estudio. Es por eso que la ética de la historia, pues, hay, así que pone mucho peso en esta producción científica a partir de las fuentes y las citas que se hacen. Wow. La verdad no quisiera terminar esta llamada, la verdad no quisiera. Muy, muy interesante, o sea, me gustó muchísimo todas tus explicaciones, la verdad estuvo muy completo, muy bien, a comparación de a lo mejor la explicación que hubiera dado yo, la verdad no, me gustó bastante, o sea, se nota un conocimiento, se nota una preparación en